Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, vamos a empezar esta jornada y esta experiencia con una psicóloga experta en, pues en muchas cosas y realmente muy interesante el tema que vamos a tratar ahora. Es Marta Oliveira, es psicóloga colegiada, es neuropsicóloga en el equipo infanto-juvenil de la UNIPSI, que pertenece a la Universidad Pontificia de Comillas. Nos va a presentar un programa que ellos realizan y hacen sobre el tema de intervención afectivo-sexual, el programa Crecer y Amar, y también es experta en autismo y en dificultades específicas de aprendizaje. Así que, Marta, muchas gracias por tu presencia. Sabemos que tenéis un calendario realmente ocupado y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por habernos invitado y por haberme invitado a mí. Efectivamente, os voy a presentar un poco lo que hacemos nosotros desde la UNIPSI en este programa que se llama Crecer y Amarse, que al final son talleres de afectividad y sexualidad que impartimos en colegios, ¿no? Entonces, al final la población a la que llegamos son no solo los alumnos, sino los padres y también a los profesores. También impartimos talleres de formación para orientadores, para que luego ellos también puedan llevar como todo este conocimiento a sus propios colegios y que no tengamos que dar nosotros abasto a todos los coles, ¿no? Entonces, un poco... La primera pregunta que hacemos siempre en todos los talleres es ¿qué es la sexualidad? Al final la palabra sexualidad genera en general mucha impresión y a la gente le da un poco de miedo. Es una de las razones por las que los talleres se llaman afectividad y sexualidad, porque si la presentásemos solo como sexualidad, a la gente le echaría muy para atrás, ¿de acuerdo? Al final, cuando a los papás el colegio les informa de que sus hijos van a tener un taller de sexualidad, pues les daría mucho más coraje que cuando les dicen afectividad y sexualidad. Entonces, bueno, al final se digiere un poquito mejor, incluidos los niños, que cuando llegamos al aula y los profesores nos presentan como, bueno, esta es Marta, viene a daros el taller de afectividad y sexualidad, entonces por lo menos respiran un poco. Pero claro, ahí la primera pregunta que hacemos siempre es ¿qué es la sexualidad? Y entonces al final tiene un poco de trampa, ¿no? La afectividad forma parte de la sexualidad. La sexualidad es un concepto súper amplio que tiene muchos ámbitos dentro y que es verdad que muchas veces se nos olvida, porque cuando hacemos esta pregunta, la respuesta que más nos suelen hacer, y les da mucho corte hacerla, es que vamos a hablar de sexo. En ese taller vamos a hablar de sexo. Algunos sí que es verdad que ya, porque estos talleres los impartimos normalmente en sexto de primaria, segundo de la ESO, cuarto, primero de bachillerato. Los de sexto y segundo, que lo han dado en naturales y bio, a veces sí te dicen, uy, tiene que ver con eso de los genitales, los cambios hormonales, y dices, bueno, venga, pues por lo menos algo más tenemos. Pero faltan muchas cosas. Entonces, efectivamente, la sexualidad, ¿qué es? Por un lado es el cuerpo y sus reacciones, no solo sus reacciones a nivel, por ejemplo, de excitación sexual, sino las reacciones que tiene nuestro cuerpo cuando sentimos diferentes emociones, cuando pasamos frío, calor, tenemos hambre, es un autoconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. La sexualidad es toda la parte afectiva, cómo expresamos nuestras emociones, cómo las sentimos. Luego, no debemos olvidar que las personas somos seres sociales, vivimos en sociedad, vivimos compartiendo nuestro tiempo con los demás y necesitamos generar vínculos afectivos con los demás. La sexualidad es la autoaceptación y la autoestima. Entonces, la autoaceptación tiene que ver con todo el autoconocimiento, el quiénes somos, qué me gusta, qué necesito, qué espero. Y obviamente el autoestima y el autoconocimiento van a ser esenciales en ese vincular con otros. Tiene que ver con toda la parte de identidad y orientación sexual. Y obviamente, que lo he puesto ahí el último, pero obviamente, porque normalmente es el primero que sale, y lo he puesto el último a propósito, es el placer y el deseo, ¿vale? Es decir, en nuestros talleres, sobre todo con los más mayores, sí se habla de toda esa parte de excitación sexual y que son las relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que la sexualidad... Y diría que a día de hoy sigue siendo un tabú. A día de hoy no tanto, pero es un tema que cuesta mucho a los padres, cuesta mucho en los colegios y entre ellos cuesta mucho.
Normalmente cuando hablas de sexualidad, o sea, según yo entro en el aula, ya se oyen risas, ¿no? Ya cuando explicas los cambios, pues yo qué sé, hay una vagina y todos hacen... Pues al final esas risas son que es un tema que nos cuesta mucho. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa sexualidad forma parte de quienes somos, es que no nos la podemos quitar. Nacemos y nacemos con sexualidad. Y por otro lado, aunque en algunos contextos se intente proteger mucho a los menores, vivimos rodeados de sexualidad y vivimos rodeados muchas veces de contextos muy hipersexualizados. Al final vas por la calle y hay muchos anuncios, por ejemplo, normalmente los más sexualizados, ¿no? Son los anuncios de colonias. El otro día por la calle y vi un anuncio... no sé, bueno, una actriz yo creo que sale con un bolso de desigual y la actriz sale totalmente desnuda en una posición muy sexualizada. Entonces, al final, esa sexualidad no nos la podemos quitar, es algo de lo que necesitamos hablar. Entonces, es verdad que muchas veces, hasta el día de hoy, los talleres que se impartían en los colegios habían ido muy enfocados a todo lo que era la prevención, es decir, un poco desde una perspectiva muy de miedo en el vamos a prevenir pues todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y demás. ¿Qué pasa con este tipo de talleres? Que en su día ya pasó cuando se intentan hacer talleres de adicciones a drogas y alcohol, que cuando metemos mucho miedo pero no explicamos por qué, lo que genera es pues me da igual, no te escucho, y además cuando las personas nos sentimos atacadas, lo que normalmente reaccionamos con una defensa. Entonces, estos talleres surgen un poco de una necesidad que ven los profesionales de la UNIPSI de encontrarse pacientes y muchos niños, niños y chavales que les falta formación, pero no a nivel de sexo, no a nivel de sexo, sino a nivel de sexualidad, de cómo relacionarse y de cómo entender y manejar ese tema. Entonces, al final es un poco que si no tenemos información, no podemos comprender y entonces todo lo que implica la sexualidad nos da miedo. Volvemos a implicar la sexualidad en todo su concepto. Entonces, un poco los talleres que se han ido, porque además se han ido construyendo, ¿no? O sea, según la experiencia y demás, pues se han ido modificando, se han ido cambiando, se han ido mejorando. Entonces, estos talleres al final son un espacio de información, de formación y de escucha. ¿Por qué es importante lo de escucha? Porque realmente cada uno de los talleres que damos es único. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando llegamos al aula vamos con una información y una formación que sí o sí tenemos que dar, ¿no? Es decir, pues la diferenciación entre identidad de género y orientación sexual, por ejemplo, o la diferenciación entre qué es una relación sana y qué es una relación que podría generarnos dificultades. Todo eso lo damos siempre, pero como trabajamos mucho con dinámicas, al final qué temas se tocan en mayor profundidad suele surgir del grupo. Es decir, el grupo trae sus propias dudas, sus curiosidades, te preguntan cosas y al final nosotros lo que les permitimos es un lugar de mucha confianza, de privacidad, en el que pueden preguntar y nosotros con toda la naturalidad posible vamos a intentar darles respuesta. Entonces, un poco la idea de la sexualidad hay que entenderla como una construcción, ¿no? Como es un concepto tan amplio, tenemos que entender que como que de menos a más estaría como la identidad de la persona, luego una vez que nos conocemos y sabemos quiénes somos, nos relacionamos con los demás, y cuando nos relacionamos con los demás entramos en relaciones mucho más complejas, ¿no? Y toda la parte de comunicación y demás. En esa construcción vamos a intentar responder a preguntas como quién soy, qué cosas me gustan, cómo va a cambiar mi cuerpo, cómo les digo a mis amigos qué siento, quién me gusta, con quién puedo hablar de estas cosas, qué significa tener pareja. O sea, son preguntas así un poco generales. Entonces, la primera pregunta que intentamos resolver es ¿quién soy? Que es una pregunta muy difícil de responder, y aquí os he hecho como un poco una diferenciación entre esa idea como más de mente, ¿no? De cabeza y de nuestro cuerpo. Es verdad que esa diferenciación en realidad es un poco absurda, porque al final sabemos que la mente y el cuerpo están relacionadas, ¿no? Es decir, nacemos como seres sexuados, cada uno nacemos con una serie de características y esas características, esas hormonas, ese desarrollo va a ir determinando cómo nuestro cuerpo y cómo nuestra mente van a ir funcionando según nos vamos desarrollando, ¿no? Entonces,
con todo ese cambio yo voy a ir generando una identidad, un quién soy, por así decirlo de una manera más abstracta. Entonces, sobre todo en sexto de primaria, lo que trabajamos mucho es esos cambios que se van a dar en la adolescencia. ¿Qué pasa? Que en sexto de primaria nos encontramos más con preadolescentes que, claro, han oído mucho en casa y en su entorno, es que la edad del pavo, es que la adolescencia, y en general tienen bastante miedo, o sea, ven como esos cambios como lo que se nos viene en la ESO. Entonces, al final, trabajamos mucho que, bueno, nuestro cuerpo cambia y nuestra mente también. Entonces, es un periodo con muchos cambios y esos cambios nos dan miedo a todos y, o sea, al final es un poco una normalización de todo eso, ¿no? Y luego hacemos mucho hincapié, y esto lo repetimos mucho en segundo de la ESO, eso de que los ritmos de cambio son muy diferentes. ¿Por qué? Porque en sexto de primaria nos vamos a encontrar muy poquitas, por ejemplo, chicas que les haya bajado la regla. Cada vez más. Pero en segundo de la ESO sí que hay muchísima, o sea, hay mucha pluralidad. Te encuentras a chicas que ya les gusta a alguien, que a lo mejor ya han tenido relaciones con alguien, y chicas que ni siquiera les ha bajado la regla y que no se sienten atraídas por nadie. En segundo de la ESO ya han llegado las primeras erecciones en los hombres. Es decir, tienes una clase en la que cada uno se siente de manera súper diferente y entonces hacemos mucho hincapié de que esa diferencia es normal. Ellos tienen mucho miedo a todas mis amigas ya se han desarrollado y yo no me ha crecido el pecho, por ejemplo. Entonces, al final, como los adolescentes al final tienen muchísima preocupación con ese encajar en el grupo, con ser iguales, es un poco que entiendan que a nivel biológico pues es normal que a cada uno nos lleguen estas cosas a ritmos diferentes. ¿Qué pasa con estos ritmos? Que esos ritmos de cambios hormonales, por ejemplo, van a hacer que a lo mejor hasta que no esté en cuarto de la ESO, nadie me interese a nivel sexual. Por ejemplo, no me atraiga a nadie. Eso genera mucha preocupación. No me gusta a nadie, a todo el mundo le gusta a alguien. Entonces, en sexto de primaria, por ejemplo, normalmente hacemos ahí una pregunta amplia y les decimos, ¿qué cambios físicos hay en la adolescencia? Entonces, es verdad que normalmente, ya desde cuarto de primaria, en naturales han ido dando esos cambios y se los saben bastante bien. Y luego hacemos también hincapié en esos cambios a nivel psicológico. En sexto te dicen algunos, en segundo de la ESO ya los identifican bastante bien. Ese cambio de emociones, te dicen, bueno, es que yo ahora me enfado mucho más o me tomo mucho más a pecho lo que me dicen mis padres. O sea, eso es verdad que lo empiezan a identificar. Identifica muy bien el he cambiado de gustos. Ven su yo, por ejemplo, de sexto de primaria, porque, claro, como vamos al cole muchas veces, a veces nos reencontramos. Entonces te dicen, no, claro, es que mi yo de sexto de primaria y mi yo de ahora no tienen nada que ver. He cambiado pues de gustos, de amigos, de maneras de pensar. Ya no creo lo mismo, no opino lo mismo. Y luego toda la parte de desarrollo, mi identidad. En sexto de primaria abrimos un poco esa caja de los roles de género. Es decir, ¿qué opinan ellos? ¿Qué tienen que hacer las chicas? ¿Qué tienen que hacer los chicos? Es un poco igual. Si conozco datos y si conozco cuáles son los supuestos roles, podemos hablar sobre ellos y desmontarlos. Por ejemplo, aquí en los roles de género, ya en segundo de la ESO, por ejemplo, hablábamos mucho de lo de, no es que claro, los chicos tienen que ser los que les piden salir a las chicas, por ejemplo. Y ahí sorprende mucho que a día de hoy, yo diría que la inmensísima mayoría siempre dicen, no, es que, por ejemplo, yo espero a que el chico me mande un mensaje y si no, oye, yo no le escribo. Entonces, salen muchos debates como muy sanos en los que tú pones esa pregunta en el aula y entre ellos discuten, ¿no? Cuando hablamos de quién soy, hablamos por un lado de cualidades, capacidades y habilidades. En sexto de primaria hacemos un ejercicio que se llama receta personal, ¿no? Es decir, ponemos como una lista de adjetivos y ellos tienen que escoger 5 que les definan a sí mismos, ¿no? Entonces, al final, es un poco un aprendizaje de que hay veces que es necesario parar y preguntarte quién eres. Porque es muy importante saber que a lo mejor soy una persona, pues a lo mejor no soy una persona muy sociable. Prefiero tener poquitos amigos y hacer actividades tranquilas. O al revés, soy una persona súper energética, me gusta hacer un montón de deportes y demás. Porque al final ese autoconocimiento nos va a dar mucho poder. Luego, cuando llegue ya la adolescencia, segundo de la ESO, a qué cosas me apetece hacer, qué cosas no quiero hacer, con qué cosas me siento cómodo. Esta parte de quién soy se hace mucho hincapié en sexto de primaria, pero en los 3 como bloques que hacemos es lo primero con lo que se empieza siempre, esa parte de autoconocimiento.
Luego, es verdad que a día de hoy se ha abierto muchísimo más el tema de conversación en esa parte de qué es la identidad de género, cuáles son las orientaciones sexuales. Entonces, un poco hacemos un repaso, pues volvemos a lo mismo. Depende en qué curso, a un nivel diferente, de, pues, por ejemplo, la identidad con el sexo. Es el sexo normalmente con el que nacemos. La identidad con el género, entonces, ¿cuál es el concepto de género? Género masculino y género femenino. Y luego confunden muchas veces esa parte de identidad de género, es decir, ¿con qué género me identifico? Con la orientación sexual. Entonces, como a veces tienen ahí los conceptos un poco mezclados, lo explicamos un poquito mejor. Y luego hacemos mucho hincapié, que es algo que genera mucha ansiedad en la adolescencia y ahora que hay como tantas opciones, pero tengo que decidirlo ya. Entonces, al final es muy importante que entiendan que esa parte de identidad de género se va desarrollando con la adolescencia y normalmente no termina de cerrar hasta que somos mucho más mayores. Entonces, que es una vivencia y que vamos aprendiendo por el camino y que no tienen que tomar decisiones definitivas y que no están obligados a nada. Bueno, y obviamente que todo es válido y que es importante que entre ellos como compañeros se entiendan y se acepten. ¿Por qué trabajamos primero el quién soy? Porque luego viene el qué quiero. Qué cosas me siento a gusto haciendo y qué cosas hago por presión o hago por mí mismo. Esto tiene mucho que ver con luego toda la parte de presión social y consentimientos, ¿vale? Al final, cuando hablamos de sexualidad, hacemos mucho hincapié en que muchas veces durante la adolescencia se toman decisiones por la presión y luego nos arrepentimos de ellas. Sobre todo cuando hablamos de sexualidad pasa bastante. Entonces es importante que entiendan qué quieren y por qué lo quieren. Después de cómo cerrar la parte de quién soy, normalmente el siguiente paso es las relaciones afectivas. ¿Por qué relaciones afectivas? Porque volvemos a los 3 bloques. Hemos dicho que la sexualidad es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, las primeras personas con las que tenemos relaciones son nuestra familia. Se estudia muchísimo todo el tema del apego, ¿no? Al final, cómo nuestros padres se relacionan con nosotros, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, que son un gran lugar de práctica de habilidades sociales. Cómo también veo yo que mis padres, por ejemplo, resuelven conflictos, cómo se quieren, cómo expresan esas emociones. Entonces eso sería como nuestras primeras experiencias. Luego llegamos, bueno, depende un poco de la guardia infantil y empezamos a hacer amigos. Ese punto ya somos nosotros con iguales. Pero claro, hasta ahora, pues bueno, los hermanos son un tema especial y los padres siempre son adultos. Pero ahora llegan los iguales. Es decir, pues a lo mejor tengo que aprender y que a veces que tengo que ceder para conseguir algo. O tengo que escuchar para que luego me escuchen. En el tema de amigos, cuando llegamos a la ESO, ya en sexto de primaria se ve y es importante, pero en la ESO y en la adolescencia es muy importante toda la parte del grupo de iguales. Es decir, necesito formar parte de un grupo, quiero formar parte de un grupo y es el cataclismo y se acaba el universo cuando de repente me peleo con mis amigas o con mis amigos y me quedo sola. Toda la parte de amigos, por ejemplo, en sexto de primaria se trabaja un montón, que es un buen amigo, cómo tenemos relaciones de amistad y demás. ¿Por qué? Porque, claro, esas habilidades sociales, esa resolución de conflictos y esa manera de relacionarme la voy a utilizar muy similar cuando tengo una pareja. Obviamente, cuando metemos pareja hay otros elementos a tener en cuenta. Pero al final, con la pareja se meten emociones a lo mejor más fuertes y cambian algunas cosas, pero esa manera de resolver conflictos y de comunicarme va a ser muy similar. Ya en sexto de primaria me encanta porque siempre les digo, ¿sabéis qué significa reciprocidad? Y entonces, claro, los pobres me miran con cara de espanto y me dicen, yo esa palabra no la he escuchado en mi vida. Entonces es muy importante que entiendan que las relaciones afectivas son recíprocas. Es decir, que esa parte de dar y recibir. Obviamente, cuando ayudamos a alguien, no lo hacemos con la intención de recibir nada a cambio. Pero es muy importante que muchas veces te dicen, bueno, pero es que yo, esta amiga me cuenta un montón de secretos y tal, pero es que a mí no me gusta nada contar cosas. Pero luego de repente mi amiga me ha dejado de contar cosas. Entonces, tienes que explicarles muy bien que, claro, en esas relaciones tiene que estar en una balanza. Tengo que dar y recibir. Obviamente esa balanza va cambiando, pero
en las relaciones yo doy cariño y recibo cariño. Doy intimidad, que por ejemplo yo se entiende muy bien lo de a los mejores amigos se les cuentan los secretos. Pues a los mejores amigos se les cuentan secretos, pero tú también tienes que escuchar sus secretos. Esta parte es muy importante cuando hablamos de toda la parte del rechazo, ¿vale? Porque yo siempre lo explico con tartas, o sea, como en sexto primaria hemos hablado de la receta personal, pues yo les digo, bueno, pues vuestra receta personal, ¿no? Normalmente a todo el mundo le encantan las tartas de chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero es que resulta que las tartas de chocolate no me gustan. A mí me gustan mucho las tartas de nata con fresas. ¿Eso significa que las tartas de chocolate no son buenas, no están ricas y a la gente no le gustan? No, hay muchísima gente. Es más, la mayoría de la gente le gustan las tartas de chocolate. Que resulta que a mí las tartas de chocolate no me gustan. Entonces, les ayuda mucho a entender esa parte de esa receta personal. Que una persona la rechace no significa que no sea buena. Esa parte de que a lo mejor en un grupo de amigos, estamos hablando de sexto de primaria, por ejemplo, en un grupo de amigos, tengo unas amigas que son pues muy de que quedan juntas, les gusta hacer gracias, que todo el mundo las mire, y es que yo soy una persona en general más introvertida, no me gusta llamar la atención y esto no lo estoy disfrutando. Si eso lo trasladamos a la pareja, yo tengo una pareja a la que le encanta hacer actividades al aire libre, es súper sociable y demás, y es que yo eso no va conmigo. ¿Significa que esa persona que me ha rechazado es mala persona, porque eso a veces también pasa, o yo no estoy hecha bien? Pues no, solo que a cada uno le gusta una tarta diferente. Entonces al final esa parte de rechazo obviamente en la adolescencia es muy dura porque estamos trabajando, o sea, estamos creando toda la identidad. Entonces que frontalmente alguien te diga que tu identidad, por así decirlo, no es adecuada, pues duele. Entonces no es que no sea adecuada, es que en ese trozo, pues yo qué sé, si todas tus amigas les gusta la tarta de chocolate, pues justo ahí tú no encajas, no pasa nada, pues encontrar otro grupo. Pero es un poco ese concepto. Luego trabajamos toda la parte ahora en redes sociales y les chifla el concepto de relaciones tóxicas. Entonces te dicen, lo tienen aquí muy, muy aprendido, ¿eh? Es que esto es una relación tóxica. Claro, tú ahí frenas y dices, a ver, ¿qué es una relación tóxica? Entonces sí que paras un poco y dices, las relaciones en sí mismas no son tóxicas, sino que hay conductas tóxicas, ¿no? O sea, claro, ellos conducta se pierden un poco, les dices, conducta al final es lo que tú ves. Entonces, en esas conductas tóxicas, ellos también hablan de las green flags y las red flags. Conductas que aportan a una relación y conductas que restan en una relación. Y volvemos a hablar de relaciones afectivas, porque igual que pasa con una pareja, con un amigo pasa similar. Es decir, un amigo que no te escucha, que te deja de lado, que estás en el grupo y te hace comentarios dañinos, es pues red flags de amistad, ¿no? Pero green flags en una amistad pues sería, me escucha, compartimos actividades en común, nos gusta hacer cosas juntos, cuando necesito ayuda me la da. Y luego, cuando llegas a segundo de la ESO y bachillerato, preguntas cuáles son sus green flags y sus red flags para una pareja. Entonces, es verdad que normalmente tienen muy claras las red flags. Las red flags más o menos las sitúan, ¿no? Bueno, ahora con los móviles te dicen que no te mire el WhatsApp, que no te controle la hora de conexión, que no se sepa las contraseñas de tu móvil o de tus redes sociales. Y green flags sí que es verdad que normalmente te dicen pues que te escuche, que pase tiempo contigo y demás. También en green flags obviamente está en el compartir gustos. No es estrictamente necesario, pero normalmente encajamos mejor, ¿no? En green flags está también el apoyo emocional, es decir, cuando tenemos una pareja, esa persona que sea un lugar de seguridad y de apoyo. En una red flag, por ejemplo, estaría el control, la obsesión, que eso luego tengo una diapositiva, pero al final muchas veces les dices, es sano que una persona esté pensando constantemente en ti, porque muchas veces en esa idea de amor romántico, ¿no? Tenemos el
No, es que quiero que piense todo el rato en mí, que no salga de mi cabeza, que respiro y pienso en mi pareja, tal, no sé qué. Y dices, bueno, pero es que eso al final, tú en diagnóstico clínico dirías, eso es una obsesión. O sea, si no puedes hacer otra cosa, disfuncional no va muy bien, ¿no? Entonces, al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Abrimos este tipo de preguntas y abrimos un debate entre ellos, qué opinan que es positivo y qué es negativo dentro de una relación. Tocamos el tema de qué es el amor romántico, ¿no? Y cuál es la pareja ideal. Obviamente todos tenemos ahí cuál es nuestra idea de un amor idílico, físicamente. Normalmente identifican mucho más el cómo quiero físicamente que sea alguien que cómo quiero idealmente que sea una persona. Es decir, qué busco en una relación, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, hablamos de modelos. En sexto de primaria es verdad que suele ser más pelis que han visto de pequeños y tal, pero ya cuando llegamos a segundo empezamos con series tipo, bueno, claro, es que en Élite tienen unas relaciones y dices, uff, ¿qué modelos estáis viendo? Luego está, bueno, Élite, Sex Education, que está bastante bien. Luego identifican muy bien todo lo que son influencers, ¿no? En plan, gente que ven en Instagram, que ven en TikTok, y claro que entre ellos tienen relaciones. Entonces, como ya hemos hablado de green flags y las red flags, les preguntas qué cosas positivas ven en esas parejas y qué cosas les suena la campana a que no es del todo adecuado. Además, como les siguen ahí mucho la vida, saben contarte un montón de cosas. Os he puesto ahí una pregunta que es una pregunta que hacemos siempre en segundo de la ESO y sorprende muchísimo la respuesta. Les preguntas si son buenos los celos. En esas red flags, ¿no? En el control, ellos cuando se imaginan control, se imaginan una persona que de manera obsesiva, pues eso, te revisa el móvil, te controla las cosas, con quién hablas y demás. Pero tú cuando les preguntas si opinan que los celos es sinónimo de amor, es decir, que los celos es una manera de demostrar cariño y afecto por el otro, voy a volver, o sea, no tan mayoría como antes, pero muchos chavales sí te dicen, hombre, sí, o sea, los celos al final demuestran que tú quieres a alguien, ¿no? Entonces ahí, de vez en cuando tienes ahí a alguien entre la clase que dice, no, yo no opino lo mismo. Entonces dices, vale, pues explícate, ¿no? Entonces, claro, los argumentos suelen ir un poco a, bueno, es que los celos son una emoción, ¿no? Y los celos pueden tener una serie de estímulos o de situaciones que hacen que salgan los celos, pero no tienen por qué ser reales. Y luego sentir celos no significa que quieres a esa persona, sino que es un sentimiento mucho más de posesión, de control. Luego muchos que ahí a veces sorprende, te dicen, no, claro, eso ya también surge de tus inseguridades, ¿no? Va a preferir a otra antes que a mí. O, por ejemplo, en amigos muchas veces te dicen, claro, es que hoy ha vuelto a casa con María en vez de volver conmigo y entonces ya no vamos a ser amigas. Entonces, al final, es muy importante que identifiquen los celos, igual que todas las emociones, ¿no? Es algo que nos surge, no es algo que controlemos. Yo veo a mi novio con otra chica hablando muy íntimamente y entonces, claro, a mí se me despierta una sensación desagradable. Entonces, ahí el punto es, ¿qué hago con esos celos, ¿no? ¿Qué hago con esa sensación? Y luego os he dejado algunas preguntas que suelen ser como muy típicas, sobre todo de segundo de la ESO, que es ¿cómo sé que me gusta a alguien? ¿Cómo sé si le gusta a otra persona? ¿Cómo ligar si alguien me gusta? Entonces, este tipo de preguntas son las que salen mucho en las dinámicas de grupo. Entonces, normalmente lo que intentas es devolverle siempre la pregunta, ¿no? Prefiero no contestaros yo, sino que os contestéis vosotros y lo penséis entre todos. O sea, al final, en este tipo de talleres dejas mucho al grupo trabajar por sí mismo y les das mucha voz. Obviamente, pues como con lo de los celos, si nadie saca la mano y se pone en contra, pues das tú un poco el argumento, ¿no? Pero en general es verdad que funcionan muy bien ellos solos y se gestionan sorprendentemente bien. Siguiente punto sería comunicación y resolución de conflictos. Hemos hablado de los celos y os he dicho qué haríamos con esa sensación desagradable, ¿no? En sexto de primaria hacemos mucho hincapié en la parte de resolución de conflictos en general.
Y luego ya en la ESO y bachillerato hacemos más un poco en estilos de comunicación y cómo hacerlo, ¿no? Porque al final en sexto de primaria, que están ahí ya con grupos, cambio de grupos, no sé qué, surge mucho que ellos te traigan es que el otro día me peleé con Pepito, y entonces lo pones de ejemplo y trabajas la resolución del mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación tenemos dos aspectos muy importantes: las emociones y la comunicación asertiva, pero vamos, la comunicación en general. Emociones. Partimos de la base de, muchas veces, no sé, la pregunta así trampa de siempre es, ¿las emociones son buenas o malas? ¿O puedes clasificarlas? Obviamente, iba a decir suelen caer, pero no siempre. Muchas veces te dicen, sí, pero no. O, bueno, hay algunas que son más agradables que otras. Entonces, ahí ya les pillas el hilo y vas por ahí, ¿no? En emociones damos qué emociones hay, la utilidad de cada emoción, es decir, haces mucho el discurso, que al final lo hacemos cuando hacemos psicología clínica o estamos con niños y trabajamos las emociones, cada emoción está ahí y nos hemos ido desarrollando durante siglos porque tienen una utilidad, sirven para algo. Obviamente las que más les cuestan son las emociones desagradables, cuando te metes en... Normalmente la que más les cuesta es el enfado. El enfado no tiene utilidad, es que el enfado es malísimo. Entonces les dices, vale, pero es que el enfado es esa emoción que te da la energía suficiente para tomar acción, ¿no? Es decir, si... Yo siempre pongo un ejemplo súper tonto, ¿no? Pero yo siempre digo, mira, a mí, mi estuche, yo era la típica niña que llevaba el típico estuche gigantesco con 200 tipos de colores y no me gusta que me toquen mis cosas. Entonces, si me quitas un roto, me voy a enfadar, o sea, sin permiso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si tú constantemente me coges mis rotuladores de colores, pero yo no te digo nada, no me enfado, lo vas a seguir haciendo. Ahí iba a decir, no es tu culpa. Tú lo has cogido y yo no te he dicho nada. Es decir, de manera implícita, doy por hecho que te parece bien. Pero yo no me estoy enfadando, me estoy conteniendo. ¿Qué pasa si me enfado y doy el paso de decir, le tengo que decir algo? Te digo pues no me gusta que los toques. Si no me pides permiso, no lo hagas. Entonces ahí por lo menos tu conducta va a frenar y va a entender que, vale, ahí está el límite, ¿no? ¿Puedo cogerte los rotuladores con permiso? Sí. Si me los pides, entonces lo vemos. Vale, fenomenal. Entonces, ese enfado que está tan denostado normalmente en general, ¿no? Pasa no, claro, es que esta chica... quiere hacer un plan conmigo que no quiero hacer y me estoy enfadando. O me he metido en un plan que no quería ir. O este chico me ha tocado el culo y yo no quería. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a, si no me enfado, no tomo acción y no puedo comunicar aquello que me hace sentir mal. Luego, por ejemplo, el miedo, sí te suelen decir, bueno, protege, tal. Y la alegría y la tristeza, pues es verdad que los ven como un poquito más naturales, ¿no? Porque es importante conocer muy bien las emociones y cómo se expresan. Porque cuando vamos a hacer una comunicación asertiva, me voy a basar en, uno, me autoconozco, o sea, ese autoconocimiento que me dice esta situación, cómo me hace sentir, qué quiero y cómo manejarla, cómo me siento yo y cómo se siente el otro. Es verdad que muchas veces esa identificación de emociones, por lo menos a nivel visual, es más fácil hacerla de otros que de uno mismo, que hay que hacer toda la parte de interiorización, ¿no? Pero, claro, si yo no soy consciente de que este tipo de situaciones a mí me generan enfado o me generan tristeza, yo no voy a poder comunicarle a otra persona qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo esos dos primeros pasos de cómo me siento yo, intentar empatizar con el de enfrente, busco estrategias de o cómo solucionarlo o cómo gestionar el problema. También es muy importante que muchas veces te dicen, resolución de conflictos, ¿cómo lo soluciono? Es que hay veces que no tienen solución. Que eso también desencaja un poco, ¿no? Hay veces que las estrategias que utilizas son de aceptación, de gestión de las consecuencias de la situación, y hay veces que te peleas con un amigo y no se puede resolver porque no depende de ti. Tendría que ver mucha parte con esa parte de rechazo, pues oye, hay veces que no depende de nosotros. En segundo de la ESO y bachillerato hacemos muchísimo hincapié en la parte de presión y consentimiento, ¿vale? Es un tema muy complicado porque volvemos a la parte de estamos hablando de la adolescencia, queremos formar parte del grupo, quiero ser igual que los demás. Entonces,
entre mujeres, por ejemplo, hay una proporción muy alta que dicen que se arrepienten hasta cierto punto de su primera relación sexual. Esto les impresiona mucho. Luego, por otro lado, cuando hacemos... O sea, todos los talleres lo hacemos, pero el que le damos mucha importancia es el de primero de bachillerato, que les pasamos como un cuestionario inicial, ¿no? Entonces, hay una de las preguntas que es si alguna vez te has sentido presionado para hacer algo a nivel sexual, que puede ser un beso o cosas como más importantes, por presión de grupo, por sentir presión. Y entonces, la pregunta así abierta suele ser, ¿quién creéis que responde más veces que sí? ¿Los chicos o las chicas? Volvemos a esos roles de género. Casi siempre te dicen que las chicas, pues desde hace unos cuantos años, los que más responden esto son los hombres, los chicos, ¿vale? De cuarto o primero de bachillerato. Y entonces se les pregunta a él por qué creen que pasa esto. En parte, esa presión es claro, es que los hombres tienen que iniciar esa relación, ¿no? Es decir, recae sobre mí, que ya yo siempre les digo, es un paso muy gordo el decirle a alguien que te gusta. O sea, porque al final haces ahí un salto al vacío y te pueden rechazar. Volvemos a, claro, pongo en exposición quién soy yo y a lo mejor me dicen que no te gusto. Por un lado, no solo el iniciar la relación, sino que en general se tiene mucho el concepto de que los hombres tienen que ser los que mantienen la relación, ¿no? El te escribo, es verdad que ya no se lleva tanto, ¿no? Pero el te invito a merendar o a lo que sea y demás. Luego, otro de los temas que ellos también sacan mucho es que, claro, que entre chicos hay mucha más broma, ¿no? Mucho más cachondeo con este tema. Entonces, que claro, tú estás con tus amigos, tienes una duda de... Normalmente a los de segundo les hace mucha gracia y se ríe mucho en él las primeras erecciones, pero es verdad. Entonces tú tienes muchas dudas de no sé por qué me está pasando esto, no sé quién preguntarle, y dices, bueno, pues lo voy a sacar en el grupo de amigos, ¿no? Entonces normalmente la conversación va en, ja, 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 sí, te has corrido, ja, ja, ja. Y nos resolvemos. Además, me siento que te has reído de mí, no pienso volver a hablar de este tema. En cambio, entre las chicas, normalmente es un tema que se toma con muchísima más seriedad, ¿no? Entonces lo hablo, mis amigas... Esperemos que me escuchen, pero normalmente no se van a reír. Va a ser un tema que, si eso es más tabú, pero escuchar y aconsejar va a pasar muchas más veces que entre chicos. Eso es en parte presión. Y luego sucede mucho hemos dicho que esos cambios hormonales tienen muchísima diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente llega primero de bachillerato y dices, puf, soy el único tío de todo el grupo que no se ha acostado con alguien. A lo mejor me tengo que acostar con alguien porque no voy a ser el raro. Además, si no lo hago, pues por lo menos miento, ¿no? Porque así somos todos iguales. O estoy en cuarto de la ESO, es que no me gusta nadie y es que no me siento atraído por nadie. Bueno, pues voy a decir que me gustan las chicas porque bueno, hoy todos los de mi grupo les gustan las chicas, a mí no me gusta nadie, pues oye, vamos a no llamar la atención, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que de repente estoy en segundo bachillerato, me gusta un chico... Y yo ahora, si ya le he dicho a todo el mundo que me gustaba María, ¿cómo le voy a decir? Que es que ahora me gusta Pedro. Tengo un problema, se me hace bola, ¿no? Entonces, al final es mucho volvemos a toda la parte anterior, en realidad, ¿quién soy? ¿Estoy seguro que quiero esto? ¿Me siento cómodo con esto? Volvemos a comunicación asertiva. ¿Está bien decir que no? No pasa nada. Puede que en ese no me rechacen. Bueno, va a doler, sí, pero sigo respetando quién soy y cómo me siento a gusto. Y luego, toda la parte de como es una construcción de una identidad, no voy a tomar decisiones definitivas y no pasa nada por cambiar de idea. Que va a llegar la carrera y voy a saber, no voy a estar todavía del 100% seguro de quién soy y con quién quiero salir, por ejemplo. Y luego mucha búsqueda de iguales y de pares que nos apoyen, ¿vale? Toda la pregunta de por qué lo haría. Es decir, cuando voy a tomar una acción, cuando os he dicho cuando hacemos la receta personal, les decimos, tómate un tiempo, llega al final de la semana, respira y di, ¿y ahora cómo estoy? ¿Y con qué me siento a gusto? ¿Y qué cosas me apetece hacer? Esto viene un poco estoy en un momento de mi vida. Mi novio me ha dicho que por qué
no tenemos nuestra primera relación sexual. No hay prisa, siéntate, piénsalo, con tranquilidad, piensa él cómo te hace sentir, estás a gusto, es algo que quieras hacer. Y luego trabajamos mucho lo de que son las frases de presión, cómo la gente genera presión en nosotros, ¿no? Un poco el identificar, bueno, no te preocupes, no se lo voy a contar a nadie, bueno, es que todo el mundo ya lo ha hecho y vas a ser la rara, bueno, es que si me quieres, tienes que hacer cosas conmigo, y luego trabajar qué estrategias para ese decir que no, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento, no os lo he puesto, pero siempre ponemos un vídeo que se llama que el consentimiento es como decir que no sí a un té. Y entonces el vídeo está muy bien, tiene como unos dibujitos y al final viene a explicarte, así un poco con un tono de humor, que el consentimiento en relaciones sexuales es como consentir o no un té. ¿Qué pasa? Estos son unos amigos que, imaginaos que yo invito a mis amigos a tomar té en mi casa, ¿no? Entonces le pregunto a Pedro si quiere té. O sea, Pedro me dice, sí, un té. María me dice, sí, quiero un té. Y Carla me dice, sí, quiero un té. Entonces yo llego con mis tés y entonces Pedro me dice, uy, sí, qué bien, qué rico el té. Se toma el té, se queda encantado Pedro. Llego con el té y María de repente cuando llego me dice, es que no me apetece el té. Se me han pasado las ganas, es que no me apetece nada. No voy a coger el té y voy a, además el té hirviendo, no voy a hacer que María se beba el té, ¿no? Y llego y la pobre Carla ha estado trabajando todo el día, llega a casa, es que cuando yo vuelvo con el té, que estaba ahí hirviendo el agua, esforzándome un montón, llego y se ha quedado dormida. No voy a coger y le voy a hacer a Carla beber el té. Entonces, es verdad que de primeras los chicos te dicen, té y sexo no lo vemos. Pero es una manera muy sencilla de entender que si tú no obligarías a alguien a beberse el té porque no quiere, toda la parte de relaciones sexuales pasa lo mismo. Es decir, pues todos los ejemplos, ¿no? Puedo cambiar de opinión, hay situaciones en las que me ha dicho que sí, pero luego la persona no está en condiciones, y obligar a alguien tiene ese puntillo de absurdo. Entonces, como con el té no entiende muy bien el absurdo de obligar a alguien a beber té, es un poco más fácil hacer ese cambio. Y luego, relaciones 3.0, cambio generacional, ¿vale? Iba a decir, ahora mismo tenemos la Z y no me acuerdo nunca cómo se llama la generación nueva, pero son generaciones que han nacido con redes sociales. Entonces, igual que antes os he dicho un poco que antiguamente los talleres de sexualidad se enfocaban muchísimo a esa parte de prevención, muchas veces todos los talleres que se hacen y cuando se hablan de adultos a jóvenes sobre redes sociales es desde el miedo. Las redes sociales es que las consumís un montón, es que solo haces otra cosa que estar en el móvil y demás. Entonces, yo normalmente cuando les explico lo de las redes sociales siempre empiezo por uso de horas, es decir, porque es importante hablar de redes sociales, porque al principio te hacen, pues, tampoco lo necesito, ¿no? Y dices, es que la generación Z, que son los que están ahora mismo en la ESO, pasan alrededor de 3 horas diarias en redes sociales, sin pantallas. O sea, porque luego obviamente usan Netflix, YouTube yo creo que cuenta como red social. Redes sociales, pues Twitter, TikTok, Discord, YouTube, WhatsApp, porque WhatsApp es red social y tal. Y entonces te dicen, 3 horas. Entonces, en general, luego dicen, bueno, sí, la verdad es que entre antes de ir al colegio y después de ir al colegio, unas 3 horas. Muchos ahí, muy sinceros, te dicen, yo paso muchas más, Pensad que es una media. Es una media. Y luego, por otro lado, enseguida se ponen así un poco a la defensiva. Nunca me acuerdo muy bien en qué cursos van, pero la policía, normalmente en primero y segundo de la ESO, van a hacer un taller sobre seguridad, o sea, ciberseguridad, ¿no? Y hay un trozo muy grande en toda la parte de redes sociales. Es una charla súper importante porque es verdad que dentro de Internet hay muchísimos peligros. No os he puesto nada porque es verdad que no tenemos así un contenido como específico, pero muchas veces hablamos del tema porno, ¿no? Es decir, del acceso al porno, de cuando tengo dudas que nadie me puede resolver, pues voy a Google, ¿no? Por eso esa parte tan importante de darles ese espacio para preguntar. Lo malo del día de hoy es que cualquier duda que tengo se lo pregunto al señor Google. Y el problema que tiene el señor Google es que me va a dar
pues una respuesta. Puede ser real, puede no serlo, pues adecuada, puede no ser adecuada para lo que yo estoy buscando, ¿no? Pues con las redes sociales es algo parecido. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que es un universo paralelo. Es una manera muy distinta de relacionarse en la que podemos cambiar de identidad, podemos ser otra persona, puedo relacionarme con personas que están mucho más lejos de aquí, puedo relacionarme con personas con un rango de edad mucho más amplio. Y las redes sociales tienen un problema muy grande, que es que nunca sé si son reales o no, ¿no? Nunca sé si me estoy enfrentando a una persona real o no, nunca sé si no tienes, bueno, no, aunque tengas foto, no sé con quién estoy hablando, si no estoy totalmente seguro de esa persona. Y luego yo siempre les digo mucho, las redes sociales son un gran sesgo cognitivo. Entonces me dicen, ¿un sesgo cognitivo qué es eso? Y les digo, un sesgo cognitivo es, por ejemplo, cuando yo siempre les digo, vuestros padres hace poco nos han comprado un coche. Es lo típico que te compras un coche y dices, pues yo que sé, me he comprado un todoterreno de Toyota. Entonces de repente, oye, nunca habías visto un todoterreno de Toyota, tú vas por la calle y solo hay todoterrenos de Toyota. Entonces, ¿vosotros creéis que hay más gente con todoterrenos de Toyota? Y muchos te dicen, bueno, a lo mejor sí. Y yo, no, normalmente es porque como tú tienes uno, te fijas mucho más. Yo os digo, es que, o sea, obviamente os quedan muchos años para esto, pero pasa mucho cuando te quedas embarazado. Te quedas embarazada y de repente todo el mundo está embarazado. Es lo mismo. Entonces, esa es la idea de sesgo cognitivo. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que tú antiguamente ibas al colegio, hacías un grupo de amigos y como no había mucho donde escoger, pues oye, tenías un amigo que le gustaba el rock, un amigo que le gustaba pintar, un amigo que le gustaba salir de fiesta y un amigo que le gustaba pintar. Y hacías ahí un remix. Obviamente, tiendes a escoger personas con las que encajas más. Pero en las redes sociales tenemos una tendencia muy clara, que es que tendemos a seguir a gente que opina como nosotros. Entonces, un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es Twitter, que es una red social en la que se opina mucho. Y entonces en Twitter, en general, seguimos personas que tienen la misma ideología que nosotros, ¿no? La misma manera de pensar. Entonces tengo el sesgo cognitivo de que todo el mundo opina como yo. Es decir, que lo que yo opino es correcto. Esto, si lo aplicamos a otras temáticas, por ejemplo, TikTok tiene uno de los algoritmos más alucinantes que existen y es un algoritmo que te va a dar siempre lo que quieres. O sea, es verdad que tiene muchos inputs, entonces tiene mucha información sobre la que trabajar. ¿Qué pasa con TikTok? Que si yo, por ejemplo, creo que estoy gorda, TikTok, que me conoce muy bien, me va a dar un montón de vídeos de cómo adelgazar, cambios drásticos de peso. Todas las chicas que me van a salir van a ser monísimas, súper delgaditas, van a bailar fenomenal. Y yo voy a caer pensando que casi todo el mundo es así. Todo el mundo es súper delgado. Yo este verano estaba con una sobrina y entonces a mí me encanta, siempre le pido que me enseñe el Instagram de sus amigas y de sus compañeras de clase para ver cómo, o sea, esa diferencia, porque hay mucha diferencia generacional entre cómo mi generación utiliza Instagram y cómo la suya usa Instagram. Y le dije, estoy muy impresionada por dos cosas. Uno, todas las chicas de tu clase son súper delgaditas, porque todas las fotos que me has enseñado de sus stories de Instagram, o sea, que a mí me impresiona. Yo en mi clase pues las había altas, flacas, altas, gordas, diversidad. Yo, todas las amigas que tienes son todas delgadísimas. Y me dijo, no. Es que saben hacerse fotos, ¿no? Es decir, que tú te haces una foto en el espejo y sabes muy bien cómo te tienes que colocar. Y yo, bueno, claro, es que yo llego a mi casa, me miro en el espejo, me veo gorda y digo, todas las de mi clase están fenomenal. Y la otra cosa que me sorprendió mucho fue que todas las chicas salían en las fotos o con un filtro en la cara o tapándose la cara con el móvil. Es decir, si me hago una foto en el espejo, pongo el móvil justo delante de mi cara, ¿no? Y me dice, hombre, claro, porque es que tu cara cuando te haces una foto así de frontal, ¿no? Pues no sales muy guapa. Y yo, hombre, claro, pero entonces, porque al final las de tu clase son las chicas que tú conoces, pero si tú en Instagram sigues, es que normalmente los adolescentes siguen como a 1.200 personas, ¿no? Si yo sigo a 1.200 personas, de las cuales a lo mejor más de la mitad son chicas, vamos a poner que 1.000, seguramente, de 1.000 a lo mejor 800 son perfectas. O sea, son unas chicas delgadas, altas, guapísimas, los filtros, oye, sale siempre ideal en las fotos. Yo llego a mi casa, me miro al espejo y digo, qué horror. Es que ahora también te digo, ¿cómo voy a subir yo una foto sin filtro con mi cara a Instagram? Difícil.
Entonces, cuando trabajamos con tema de redes sociales, es igual que con el tema de sexualidad. ¿Por qué hago esta comparación? Hablamos desde el conocimiento, es decir, el conocer es poder. Mirad, chicos, vosotros usáis redes sociales, yo uso redes sociales, o sea, aquí no nos vamos a engañar. O sea, siempre te dicen, es que mis padres dicen que usan mucho el móvil. Y yo, vale, vamos a hacer una cosa así un poco cruel, ¿no? ¿Cuántos de vosotros llegáis a casa y vuestro padre está en WhatsApp? O vuestra madre está ahí mirando el Pinterest a ver qué cosas se va a comprar ese fin de semana. Y te dice, no, bueno, claro, es verdad que cuando estamos todos viendo la tele juntos, cada uno está con su móvil haciendo lo suyo. Entonces, ahí es verdad que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Es decir, los adultos usamos los móviles, no tanto como los adolescentes, pero mucho. Entonces, hay que entender que las redes sociales, yo siempre les pongo la comparativa del yin y el yang, ¿no? Todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. Entonces, las partes negativas de las redes sociales las conocemos muy bien, pero muchas veces se nos olvidan las positivas. Las positivas en redes sociales son que es un lugar en el que doy mucha cabida a mi identidad. ¿Quién soy? Hemos dicho que es muy fácil engañar, pero muchas veces también es un lugar para exponerme, para exponer qué cosas me gustan, cómo me siento, qué cosas hago. Es un lugar de comunicación, es un lugar en el que nunca hemos estado tan conectados. Es un momento en el que si yo me voy a vivir a otra ciudad, puedo seguir manteniendo a mis amigos del cole. Si mi padre trabaja en Estados Unidos y lo veo súper poco, puedo hacer videollamada con él todos los días y mantener una relación. Es un lugar de expresión personal. Ellos además, por ejemplo, pues defiendes causas sociales, defiendes que te gusta, con que estás de acuerdo. Es un lugar para conocer a gente nueva y en realidad iría muy unido a compartir gustos comunes. Antiguamente a lo mejor a ti te gustaban, yo qué sé, unos videojuegos, que no se me ocurre un ejemplo así como súper curioso, pero yo qué sé, videojuegos sobre solo guerras espaciales y en tu clase no había nadie que le gustase. Las redes sociales dan la oportunidad de generar grupos de iguales con los que compartir un hobby y además poderte comunicar a tiempo real con ellos. Y luego, oye, son un lugar de aprendizaje, nunca me acuerdo cómo se llama, todos me ponen cuando llegamos a este punto, me dicen, sí, hombre, porque para matemáticas todos vemos en YouTube a la profe no sé qué. Hay un profesor español que estuvo nominado al Nobel de profesores, es decir, sí, Manu, al final es un lugar en el que se puede aprender muchas cosas. Yo siempre les digo, oye, y nunca veis, bueno, claro, es que ellos no cocinan, pero les digo, unas manualidades. Muchas veces dices, voy a hacerme un disfraz de Halloween y buscas en TikTok o en Pinterest una manualidad, ¿no? O puedo aprender a cómo coser, cómo hacer una bufanda, cómo hacer matemáticas, física. Muchos de bachillerato me dan siempre el consejo de, para prepararse selectividad, te escuchas los podcasts de historia de Spotify y te das toda selectividad de segundo bachillerato y te presentas al examen. Son un lugar con mucha información. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas positivas que ellos se alegran que se las digan tienen esa parte negativa, ¿no? Esa parte de adicción. Cuando llegamos a la parte de adicción, traigo a Skinner y entonces yo les digo, ¿sabéis quién es Skinner? Entonces les digo, Skinner es un padre de la psicología y hacía experimentos con palomas, también con ratas, pero bueno, vamos a poner a las palomas. Entonces les digo, hizo una cosa que se llama la caja de Skinner. Entonces tú metías en la caja a una pobre paloma y a la paloma le dabas una palanca. Entonces tú cuando le daban a la palanca salía un trocito de comida, ¿no? Entonces les digo, ¿qué creéis que hacía la paloma? Y me dicen, pues darle a la palanca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si siempre que le doy a la palanca sale un trocito de comida, llega un punto en el que digo, pues ¿para qué? ¿No? O sea, si tengo hambre, vuelvo porque la palanca me va a dar siempre de comer, y si no, pues oye, me quedo en una esquinita de mi caja y me echo una siesta. Pero Skinner hizo algo curioso y que salió bien, demostró algo muy interesante, que es que cogió a otras palomas y cuando le daban a la palanca, a veces salía comida y a veces no salía comida. Y entonces les digo, ¿entonces qué creéis que hacía la paloma? Y te dicen, pues no sé, pues si no sale comida a veces, pues no le das. Y yo, no, pues lo contrario. Porque ahí el reforzador, es decir, lo que nos hace seguir dándoles a la palanca, es el puntillo de decir, a lo mejor a la siguiente hay, o a lo mejor a la siguiente no hay. Y entonces te dicen, pues claro, y yo, las máquinas tragaperras, que es verdad que a ellos les quedan muy lejano, porque a día de hoy no es tan común verlas en bares, funcionan igual. Tiro de la palanca y hay veces que cae monedita y a veces que no.
Las redes sociales funcionan igual. Yo cuando abro una red social, mi cerebro dice, uff, a lo mejor me toca un vídeo que me apetece muchísimo. O a lo mejor no. Entonces, esa duda es la que me mantiene en un bucle infinito de usar, sobre todo esto pasa muchísimo en TikTok, o sea, ellos te dicen muy bien, porque claro, visualmente TikTok vas como pasando los vídeos hacia arriba y te dicen, puf, sí, la verdad es que empiezo con 5 minutos de TikTok y a la hora ni siquiera me he dado cuenta de que llevo una hora pasando vídeos. Esa es la parte de adicción. Luego la parte de soledad. Toda la parte de que dices, ¿cómo es posible que el mundo más comunicado que has existido jamás sea un mundo en el que los adolescentes, sobre todo, se sientan mucho más solos de lo que se sentían nunca? Entonces yo ahí, que hice el research, lo único bueno de la pandemia es decir que han salido muchos estudios sobre este tema. Lo que nos dicen los estudios es que efectivamente lo que ocurre es que en las relaciones sociales a través de Internet suele pasar que son un poco más, bueno, un poco no, o muchas veces mucho más superficiales. Es decir, yo estoy hablando con mi amiga María por WhatsApp y me pregunta, ¿qué tal estás? Y yo le digo, bien. Pero María no sabe si mi bien ha sido con cara de pena, si ha sido un tono de voz, sin ningún tipo de energía y demás. Ahí normalmente, por ejemplo, siempre dices, cuando resolvemos conflictos, WhatsApp, no, porque claro, nos faltan todas las claves no verbales. Entonces, claro, sin claves no verbales, si tu única relación es a través de redes sociales, incluso con que de vez en cuando te llames, es mucho más superficial. Va a dar mucho menos pie a que yo tenga un problema y te lo cuente. En cambio, cuando quedamos con alguien en persona, le preguntas, oye María, ¿qué tal estás? Y claro, si la conoces bien, te pone una cara rara y entonces ya dices, necesito hacerle una segunda pregunta. Uy, ¿qué tal la semana? ¿Estás segura que estás bien? Voy a seguramente insistir mucho más en no te veo del todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los adolescentes te dicen, no, hombre, sí, pero es que yo con mis amigas hablo todos los días por WhatsApp, no sé qué tal. Entonces, en este punto haces muchísima incidencia en, pero es que hay que verse. Es decir, los chicos, por ejemplo, ahora me pasa mucho con muchos pacientes que les digo, bueno, ¿y qué plan tienes para el viernes? Y te dicen, hombre, he quedado cada uno en su casa a jugar al, el Fortnite, el FIFA o lo que sea, cada uno desde su casa en online, ¿no? Y yo, bueno, vale, genial, o sea, es una manera de quedar, de jugar. Antiguamente se quedaba en persona y jugabas al FIFA, ahora quedas en online. Y les digo, pero claro, en ese online, tú cuando quedabas en persona luego te da para merendar, para cenar, y no estás jugando, ¿no? Que te hablas y hablas de otros temas. Entonces ahí sí que pillas un poco, te dicen, es verdad que claro, luego te desconectas y tú te vas a mirar Instagram. Entonces, es un poco que entiendan no le estáis dando pie a vuestros amigos o a vuestra pareja a comunicarse al 100% y os estáis perdiendo mucha información. Entonces puede ocurrir que de repente, dentro de una semana, te peleas con tu pareja, tengáis una movida enorme y ninguno de los dos sepáis qué ha pasado. Nos ha faltado información. Luego en redes sociales, que ellos sí que están más mentalizados con este tema, todo el tema de información falsa. Yo siempre les pongo un ejemplo de mi abuela. O sea, mi abuela, obviamente, cuando ella era más pequeña o cuando era más mayor en realidad, todo lo que estaba escrito, o sea, para ella es que todo lo que esté escrito es verdad, ¿no? Es decir, porque tú antes leías el periódico y eso era una verdad absoluta. Y yo les digo, claro, pobre mía, llegó la pandemia, mi abuela usa muy bien WhatsApp y entonces, claro, le llegaba un hilo de WhatsApp que decía, yo que sé, que si te ponías mascarillas te ibas a morir infectado porque las mascarillas eran tóxicas, y ella, como estaba escrito y se mandaba a una amiga, ¿cómo no va a ser verdad? Entonces ellos te dicen, hombre, claro, pero yo, hombre, y los de WhatsApp, ¿cómo te lo vas a creer? Y yo, vale, eso no te lo vas a creer, pero si tú estás viendo a tu streamer favorito en Twitch y tu streamer dice, es que esto lo dijo hace mucho una influencer, que el agua normal no hidrata, pues oye, si es una persona en la que confías y está diciendo algo, tú te lo vas a creer. Entonces, es muy importante el contrastamos información. Y en información falsa es toda la parte que es la siguiente disminución de autoestima. Es decir, que lo que vemos en Instagram son momentos muy concretos o en redes sociales, ¿no? Siempre les digo, yo en Instagram no subo cuando estoy trabajando o cuando estoy aburrido haciendo un informe, sino que yo subo fotos cuando salgo a cenar, me voy de viaje, me siento guapísima y me hago una foto porque salgo fenomenal. No voy a hacerme una foto cuando me voy a dormir en pijama porque estoy horrible. Entonces,
esa información que también es falsa, porque siempre les digo, oye, vuestros padres os lo han dicho 1000 veces, las mentiras también son cuando emitimos información, disminuye mucho nuestra autoestima. Lo que hemos hablado antes de, joder, si todas las chicas que conozco tienen además un cuerpazo que yo siempre... Además, la otra es que tienen todas unas curvas que digo, hay muchísimas mujeres que no tienen tantas curvas. Pero en redes sociales todo el mundo tiene muchas curvas. Entonces digo, es normal que te sientas de menos. No solo físicamente, sino que empiezas a preguntarte, joder, todo el mundo tiene un dineral, porque todo el mundo se va a unos viajes que te mueres, todo el mundo llega al fin de semana y todo el mundo se va por ahí a una casa del campo y les digo, a ver, o sea, si tú volvemos a lo de sesgo cognitivo, si tú lo racionalizas dices, hombre, de toda mi clase a lo mejor hay una chica que se va de fin de semana. ¿Qué pasa? Que esto genera unas expectativas en esta generación muy altas, porque todo el mundo se va de viaje. Entonces muchos padres a mí me dicen, joder Marta, es que claro, nos lo hemos llevado a la casa de campo, que era un planazo, y ha llegado y ha dicho, es que esto en realidad, Pepe se ha ido a París. Y entonces claro, dices, claro, entonces es importante que entiendan muy bien que es un sesgo cognitivo y que intenten darle la vuelta y decir, ¿esto es del todo real? Todo el mundo en mi clase se va a París. Luego la parte de sobreexposición y falta de intimidad. Esto es un temón. Les cuesta muchísimo lo de la identidad. Mira que siempre les digo, mira que además la cultura española es una cultura muy de intimidad. Siempre les digo, tú cuando vas a Estados Unidos, las casas no tienen vallas. No tienen vallas porque es verdad que hay menos, o sea, bueno, hay menos intimidad. No pasa nada con que alguien te vea hacer una barbacoa. Tú en España, tú vas a una casa y en general tiene unas verjas súper altas para que no te vea el vecino. De repente llega una generación en la que, como tienes que demostrar a los demás lo que tienes y quién eres, esa intimidad desaparece. Y muchas veces no son conscientes de cuánta intimidad pierden. Hace poquito justo, que además el PowerPoint que les pongo yo lo tengo que cambiar, ha aparecido una red social nueva que se llama BeReal. Entonces, BeReal, sí, yo a caras raras yo me quedé igual, pero me explicó un chaval y me dice, no hombre Marta, BeReal te llega como una notificación al móvil que tienes que subir una foto. Entonces la foto, la gracia es que haces una foto con la cámara posterior del móvil y una foto con la cámara frontal. La idea de la aplicación, a ver, me parece buena en el sentido de que es un intento de que no pase tanto eso de subo cuando estoy monísimo, ¿no? Sino que subo en cualquier momento del día. Tiene un problema, volvemos a lo de la adicción, es estar pendiente de tu aplicación que te pide una foto. El segundo problema es que BeReal, no sé si lo han quitado, pero cuando empezó esta aplicación te daba la localización de las personas. Es decir, que tú podías ver perfectamente, pero además con calle, o sea, tenías mapita. Podías saber perfectamente dónde estaban las personas que compartían esa foto. Y les dije, pero ¿no os da miedo? O sea, yo, aunque sean mis amigos, o sea, que alguien sepa dónde estoy, es que a lo mejor no quiero, yo qué sé, que me estoy... que no se me ocurre, yo que sé, que me estoy depilando con láser porque creo que tengo un montón de pelo en las piernas y no quiero que nadie se entere que voy a la depilación láser. Es mi intimidad. Entonces ellos, es verdad que ese punto de intimidad cada vez se está haciendo como más ligero. ¿Qué pasa? Que ahí les digo, es que lo malo es que todo lo que subís a redes sociales pertenece a las redes sociales y nunca se borra. Es decir, si tú subes una foto a Instagram, le pertenece a Instagram. Entonces, aunque la tengas la cuenta privada, si alguien le hace captura de pantalla a tu foto y hace uso de esa foto, no puedes denunciarle porque no te pertenece. Entonces, estoy de acuerdo con que compartas con quien estás. En Instagram pones muchas veces la localización donde haces la foto. Bueno, pero tienes que tener en cuenta eso a futuro. ¿Qué implicaciones tiene? Es decir, si yo quiero buscar un trabajo o dejo a mi novio, me echo una pareja nueva, a lo mejor lo que sale en esas fotos no es lo más adecuado y es que ya está ahí, tienes lo que ellos llaman huella digital. La huella digital está ahí. Además, luego, pues eso, Google y todas las empresas estas que compran datos y luego las utilizan, van a saber mucho de ti. Nunca he encontrado el vídeo, pero había un señor que tú le decías tu nombre y apellidos y te decía, vamos, prácticamente qué hobbies tenías, dónde vivías. En realidad hay un chico en TikTok, por ejemplo, que lo hace, que él
hace videollamadas con gente y les dice cómo se llaman, o sea, ni siquiera ellas les dicen cómo se llama. Es decir, solo con conectarse con ellas a través de una plataforma, sabe quiénes son, dónde viven, cómo se llaman, su número del DNI. Es decir, eso pasa. Pero son adolescentes, es decir, que muchas veces los riesgos no los calculamos muy bien. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cuánto miedo te meto y cuánta información te doy. Porque muchas veces te dicen, bueno, hombre, cuando ya tenga 40 años, pues me da igual que sepan que cuando tenía 15, yo qué sé, me gustaba irme a este sitio en concreto. Y dices, bueno, o sí, no lo sabes, pero es verdad que claro que esas consecuencias a largo plazo en adolescencia no nos sirven. Entonces es un poco el ahora, ponerles ejemplos muy concretos y buscar que ellos te den el ¿alguna vez os ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez alguien os ha cogido una foto? En muchos colegios ha pasado le mandé una foto a mi novio se la mandó al grupo de amigos y de ahí, pero además no el curso, el colegio entero tiene tu foto desnuda. O incluso con secretos, ¿no? Un día me calenté en WhatsApp, puse una story que contaba que mi amiga era una falsa y que mentía a todo el mundo hizo captura de pantalla y se entera, pero es que lo subía a mejores amigos y yo, vale, sí, pero dentro de mejores amigos a lo mejor hay 25 personas de las cuales con que una decida sacar esa información no te pertenece. Es un poco la idea de cuando tú abres un móvil, lo que llegas dentro no te pertenece una vez que lo haces. Eso cuesta. Y luego es la siguiente parte, la policía en general hace como mucho hincapié en esto, que es toda la parte de ciberbullying, nos venimos muy arriba cuando nadie nos puede ver, y eso sí lo ven muy bien. Cuando estoy detrás de una pantalla me vengo, ¿no? Tengo mucho más coraje. Te lo dicen para bien, te dicen, hombre, pues yo a veces me declaro por WhatsApp porque da mucho menos palo que decirlo en persona. Pero por otro lado tiene toda esa consecuencia negativa de, pues oye, todo el grupo hemos estado hablando de que esta chica nos cae fatal, oye, nos metemos en su Instagram y dejamos un montón de comentarios súper dañinos. Ahí vuelvo una vez que pones el comentario, ya no te pertenece, es decir, la intimidad la pierdes, y dos, esa persona va a poder leer el comentario todas las veces que quiera. O sea, tú en persona le dices a alguien, me caes mal, duele, pero es que tú se lo dejas escrito a alguien y esa persona puede seguir leyendo ese comentario de manera constante. Y por otro lado, ese que nos venimos arriba, muchas veces cuando nos dejamos influenciar por el grupo es muy fácil hacerlo por redes sociales, es muy fácil hacer un comentario dañino. Ellos, por ejemplo, lo ven muy bien en influencers de estos, en plan, que te dicen, sí, hombre, porque el otro día María Pombo subió una foto y se empezaron a meter porque, yo qué sé, tenía mucha tripa y todo el mundo la llamaba gorda y tal. Y les parece fatal. Y entonces les digo, vale, si al influencer que te cae bien te parece mal, con compis de clase es parecido. Es verdad que lo identifica muy bien, pero volvemos a, me sé muy bien la teoría, luego la práctica no se identifica, va tan bien. Y luego todo el tema del grooming, ¿no? Toda la parte de que como no sabemos la identidad de las personas con las que estamos hablando, podemos encontrarnos con gente más mayor que va a utilizar nuestras fotos, está muy relacionada con la sobreexposición y falta de intimidad. Redes sociales no nos pertenecen, perdemos información y hay que tener mucho cuidado. Como hablamos de sexualidad, esto a los padres normalmente, cuando hacemos, porque normalmente los talleres hacemos primero con los padres, para también que sepan qué vamos a hacer en el taller y que nadie se vaya demasiado preocupado, y luego hacemos los talleres con los alumnos. Entonces a los padres muchas veces les preocupa mucho el tema de cómo hablamos de sexualidad. Esto en las aulas pasa parecido, es decir, yo como profesor, ¿qué hago? ¿Cómo saco el tema? Ahí el problema normalmente está en los roles, es decir, ¿qué rol tengo yo? No es lo mismo que mi profesor de matemáticas llega a clase y hablemos sobre relaciones sexuales, que venga alguien totalmente externo y que además normalmente en clase, cuando están en segundo de la ESO, hay veces que hay un profesor dentro, pero hay momentos a veces que se van para que los chicos se puedan sentir más tranquilos, y además en cuarto de la ESO primer bachillerato hacemos una cosa que se llama hora de escucha, es decir, que nosotros estamos en una sala y ellos entran con toda la privacidad del mundo y nos pueden contar cuáles son sus preocupaciones y demás. Pero claro, estamos hablando de que con las personas que más tiempo pasan no son como con nosotras que vamos una vez al año 2 horitas, sino que normalmente con los que más tiempo pasan son con sus padres, con sus profesores y con sus amigos. Entonces tú cuando les preguntas
¿Con quién hablas de estas cosas? Todos te dicen, con mis amigos. Cuando haces esta pregunta en sexto de primaria, muchos sí te dicen, hombre, pues como son todavía cambios a nivel corporal y tal, te dicen, sí, hombre, con mis padres también los hablo. Algunos se ríen de ellos y otros dicen, no, hombre, pero entonces ¿a quién se lo preguntas? ¿No? Ellos tienen más experiencia que mis amigas. Entonces, tanto para padres como para profesores son importantes estos puntos. En primer lugar, estar dispuesto a entender. Estamos hablando de un tema difícil y va a entrar mucho en juego nuestras propias emociones, nuestras propias experiencias pasadas y nuestros miedos. Es decir, claro, tu niño de 14 años que todavía lo ves como un niño súper chiquitito te va a contar que es que le gusta una chica de clase y que le ha dado un beso y a ti se te van a despertar todos los miedos, todas las posibilidades y vas a entrar ahí un poco en pánico. Pero claro, estamos hablando de que vamos a escuchar. Entonces, estamos dispuestos a entender, a intentar manejar nuestras emociones y saber que, como lo de los celos, que parten de nosotros. Es normal tener miedos, los adolescentes efectivamente calculan muy mal los riesgos, pero queremos escucharles, queremos saber qué nos quieren decir y darles ese espacio. Es muy importante que sepan que si lo necesitas estás dispuesto a hablar. No necesitas que hablemos ahora, pero si tienes alguna duda o te pasa cualquier cosa, puedes venir a preguntarme. Escuchar para comprender. Esa parte de intentar no ponernos a la defensiva y pues podemos hacer un poco el esfuerzo de sacar temas que tengan que ver con la sexualidad. Por ejemplo, el otro día una madre me dio un ejemplo súper bueno y dije, me parece súper buena idea, que es hablar cuando ponen música. Cuando ponen música, la música está muy hipersexualizada y se habla muchas veces de relaciones, según ellos, muy tóxicas. Se habla muchísimo de abuso sexual, de cosificación, de roles de género muy poco reales. Entonces, esta madre al principio me decía, claro, y entonces yo, cuando sale eso, le hago un speech, ¿no? Le hago un speech de que las mujeres son libres y no sé qué tal. Y le dije, pero vamos a frenar. O sea, ahí entra en nuestras emociones, ¿no? El qué va a pasar, no quiero que mi hijo maltrate a nadie, no sé qué tal. Y le dije, espera, frena, respiramos. Pregúntale, en vez de darle tú un speech, pregúntale qué opina. ¿Qué opina? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que está diciendo este cantante? Como volvemos a que nuestro entorno está muy sexualizado, aprovechémoslo. Vamos a aprovechar la oportunidad de que hay muchos momentos para poder hablar de sexualidad. Y que nos da muy buenos ejemplos de lo que no se tiene que hacer. Pero muchas veces, si alguien te lo da resuelto, no aprendes. Los aprendizajes se hacen desde ese punto de experiencia, que claro, no quieres que tus hijos experimenten en algo negativo, pero también desde mi percepción y mi pensamiento. Es decir, yo sacar mis propias conclusiones. A lo mejor un amigo tuyo, viva el aprendizaje vicario, un amigo tuyo tiene una relación muy negativa, ha vivido una situación súper mala y tú puedes aprender vicariamente de esa situación. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué opiniones tienes? Entonces, es un poco ese dispuesto a entender y comprender, no vengo aquí, y eso es un poco el objetivo de los talleres, no vengo aquí a darte la chapa, no vengo aquí a decirte qué tienes que hacer, sino quiero dialogar contigo, ¿no? Yo sí que tengo en mente qué cosas son más sanas que otras, pero quiero que me digas qué opinas, qué sientes, qué sueles hacer tú, cómo lo has resuelto tú o cómo lo han resuelto personas que conoces. Respetar ritmos y silencios, respetar ritmos. Hay mucha preocupación entre los padres de, claro, es que si en sexto de primaria o en primero de la ESO empiezo a hablar de temas así un poco más complicados sobre relaciones sexuales, a lo mejor adelanto el tema, ¿no? O sea, es decir, si hablamos de ello se acelera. No necesariamente. Normalmente hablar de un tema no significa que vayamos a hacerlo. Obviamente, ritmos. Si hemos dicho que cada adolescente o cada persona se desarrolla de una manera diferente, va a haber temas con los que a lo mejor con tu primer hijo surgieron en cuarto de la ESO y a lo mejor el último, que ya viene así muy aprendido, en sexto de primaria necesitas tener la conversación. Tú vas a ir calculando qué necesita tu hijo, qué necesidades hay. Es la que vamos a intentar anticiparnos un poco. Es decir, no vamos a esperar a que nuestro hijo o nuestra hija llegue a casa un día y nos diga me han roto el corazón, no sé qué hacer, porque es que además ha sido la primera persona a la que le he dado un beso y entonces me siento sobrepasada.
vamos a intentar tener conversaciones de este tema antes de que se ocurra para poder darles los recursos. Hemos dicho que la sexualidad se va desarrollando. Queremos construir esos bloques iniciales cuanto antes mejor, y cuantos más recursos tengan, menos probabilidades hay de que salga mal. De que por lo menos si te da una situación negativa o desagradable, puedan o salir de ella o tener ciertos recursos para poder manejarla. Y luego los silencios. Los silencios a todos nos cuestan, ¿no? Nos cuesta mucho estar con alguien y no hablar, pero los silencios muchas veces son importantes. Uno, porque a lo mejor nuestro adolescente que tenemos delante está pensando en qué decirte porque no sabe con qué palabras decírtelo. Por ejemplo, en el taller de bachillerato muchas veces se trabaja el qué palabras sirven para hablar de sexualidad. Porque claro, como en cada casa a cada cosa se llama de una manera diferente y demás, es muy importante que ellos también entiendan qué significa sexo oral. Yo hace mucho tuve una paciente que me dijo, hombre, sexo oral, pues hablar de sexo por teléfono. Y dije, vaya, pues tenemos que clarificar ciertas cosas. Entonces, por un lado, el vocabulario es importante. Dar vocabulario no significa que vayan a tener sexo oral. Volvemos a lo de los ritmos, no pasa nada. Pero necesitan saberlo, porque en el día en el que alguien le diga la siguiente paso en nuestra relación va a ser tener sexo oral y entonces la persona le llame, pues a lo mejor no... O va a vivir una situación en ese qué quiero y con qué me siento cómoda, a lo mejor será una situación súper incómoda para la que no estoy preparada, no estoy preparado. Y luego los silencios muchas veces es que me da vergüenza. O sea, estoy hablando... Va a haber ciertos temas que obviamente los adolescentes no van a traer a los padres y no normalmente van a traer a los profesores. Pero hay veces que van a querer hablar pues de mamá, no sé cómo se da un beso. ¿Cómo se da un beso? Yo no sé cómo se da un beso con lengua. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ese tipo de momentos pues les van a dar mucha vergüenza y a lo mejor se van a quedar callados porque no sé cómo hacerlo. Escuchar con seriedad. Es verdad que aquí es como un poco, iba a decir contradictorio, iba a decir con seriedad, pero con humor. Es decir, ni vamos a hacer del tema de la sexualidad una bola inmensa de la que no se puede hablar porque es un tema súper importante y entonces hay que encontrar un momento exacto para poder hablar de esto, pero por otro lado tampoco vamos a estar de cachondeo. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que nos los tomemos en serio. Nos van a hacer preguntas que nos van a parecer a lo mejor muy tontas o muy básicas, pero para ellas son súper importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces este tipo de temas se usan mucho como gracia, ¿no? Un niño un niño de quinto de primaria, jaja, tiene novia, es que le gusta no sé quién, la ha rechazado. Ese me río de tus experiencias personales y de relaciones, al final pueden tener ciertas consecuencias. Entonces, si me he reído de ti cuando te gustaba alguien y a lo mejor no te gustaba a nadie, cuando llego a la adolescencia, pues a lo mejor no me apetece compartirlo contigo porque ya he visto que te genera mucha risa ese tipo de conversaciones. Y luego, no esperes naturalidad. No esperé, ya más en aula muchísimo, porque además el grupo se retroalimenta un montón, pero en casa tampoco. O sea, va a haber risas, va a haber expresiones absurdas, son adolescentes. Hablar sobre sexo, partes íntimas, genitales, besos y cosas por el estilo, se llevan las manos a la cabeza. Entonces, tú como adulto tienes que respirar y decir, bueno, ya está, es que es un tema que les es incómodo, por eso se ríe raro. Y ya está, no pasa nada. Es lo que hay. Entonces, al final, volvemos, o sea, lo que quiero hacer como mucho hincapié es en darles ese espacio. O sea, la sexualidad va a salir, la sexualidad es mejor hablarla que luego arrepentirnos de ella. La sexualidad es natural, entonces si queremos que... O sea, esa parte de prevención que obsesionaba tanto antes de no queremos embarazos no deseados, muchas veces es que me sentí presionada y no tenía recursos personales. Por ejemplo, para que no haya violencia de género dentro de la pareja, toda esa parte de recursos personales de cómo comunicarme adecuadamente, cómo gestionar mis emociones. Vuelvo a la construcción. O sea, si no queremos que pasen esas cosas tan graves, vamos hacia abajo. O sea, las bases son las más importantes. No podemos pensar o querer que haya relaciones más igualitarias y que las personas se lleven adecuadamente unas con otras cuando no les damos los recursos para comunicarse, o sea, ya comunicarse adecuadamente. O sea,
el tema de comunicación asertiva es un temón súper importante que no se hace tanto. Es verdad que se ha evolucionado mucho en la educación, se han hecho cambios muy chulos. A mí me pasan algunos coles que yo he llevado dinámicas y me han dicho, no, hombre, si esto lo hicimos el otro día en las convivencias, ¿no? Pero las convivencias son una vez al año, no tenemos realmente una asignatura de crecimiento personal, por así decirlo. Entonces, realmente por eso se crearon estos talleres que son muy importantes y que la idea es darles recursos a nuestros adolescentes para que ellos gestionen todo lo que es su ser en conjunto. Y con eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. He puesto en el chat, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, pues que es el momento de hacerlo. Pues muy interesante, la verdad que es un tema siempre complejo el tener estas conversaciones y bueno, al final la educación hacia los adolescentes tan necesaria, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería hacerte una pregunta. Si has notado tú en los colegios si existe diferencia intercultural en estos temas. No solo intercultural, sino a nivel socioeconómico, zona, sí, luego tipo de colegios. No es lo mismo. O sea, al final volvemos a que la sexualidad tiene un componente súper importante a nivel cultural, y además la cultura, pues eso, viene muy determinada por dónde crezco, con qué religión o con qué creencias nazco y quién me cría y dónde me crío. Entonces, al final, por ejemplo, cuando hablamos de colegios, muchos, o sea, los concertados y los privados religiosos católicos, por ejemplo, la sexualidad aparece mucho más tarde, porque es un tema que normalmente cuesta mucho más, ¿no? Y que, en general, las primeras relaciones sexuales son mucho más tardías. En cambio, si nos movemos en una población en la que, por ejemplo, es laica y no hay una creencia, normalmente las primeras relaciones sexuales aparecen antes. Entonces, en ese nivel es diferente. Luego, si tenemos los componentes a nivel de cuánto de tabú es hablar de sexualidad, cuánto como de abierta es tu cultura acerca de hablar de sexualidad. Es verdad que hay culturas que sí se hace bastante hincapié en la parte relacional, ¿no? Pero toda la parte de sexualidad a nivel de relaciones sexuales se deja muy atrás y entonces, pues bueno, luego tenemos sustos cuando aparece. Eso quiere decir que tú cuando vayas a dar tú los talleres estos, sí o sea, el colegio sí te marcará si los puedes dar y cómo puedes darlos. Claro. ¿Te ves en alguna vez influenciada a ver qué temas puedes tocar y cuáles no? Dependiendo de los niños que haya en el cole. Normalmente, y yo creo que la UNIPSI en este sentido lo tiene muy claro, la educación en sexualidad es un derecho. Los niños tienen el derecho a conocer y el conocer, es poder. Está amparado por la ley. Entonces, realmente vamos con la seguridad de que lo que decimos es adecuado. Normalmente, si vas a un colegio religioso, va a haber ciertos temas que no vas a dar muchísimos datos, no vas a explicar claramente cómo se tiene un coito, por ejemplo, pero sí vas a dar datos importantes, sí vas a decir cuáles pues, son los métodos anticonceptivos. En toda esa parte de presión vamos a hablar de cuáles son los riesgos de tener una relación sexual en cualquier momento de tu vida, en realidad. O sea, toda la parte de ETS y demás está ahí. Pero vas a hablar con toda la libertad. Normalmente los colegios en ese sentido son comprensivos. Normalmente, cuando tú hablas, por ejemplo, de la diversidad en identidades de género o la diversidad en orientaciones sexuales, iba a decir que es lo que hay. Es decir, es una información. Obviamente, tú no puedes... Por eso muchas veces se devuelven las preguntas. Tú no das una opinión personal. Tú informas. Tú estás ahí para darles esa información y esos recursos. Y no opinas. O sea, opinas en que la libertad está bien, que cada uno siente como quiere y que cada uno puede estar con quien quiera. Eso se dice.
pero no te vas a meter en nada más. A día de hoy es verdad que normalmente no hay problemas. Normalmente los problemas son más que con el colegio, con algún padre. Pasa mucho cuando estás con niños y con adolescentes, pero eso nos pasa con todos los que trabajamos en infancia, que hay veces que tú hablas algo con un niño, con un adolescente, y la transmisión de esa información a casa es diferente. Entonces, a lo mejor ellos se quedan con una información muy concreta que luego tiene un contexto. Entonces, sí que alguna vez si algún padre ha tenido pues algún problema, va al cole y el cole nos lo consulta y ya está, no hay problema. Sí. Gracias. Nada. Bueno, Marta, sí, yo, bueno, por terminar, sí que me parece interesante que también ellos entiendan que la sexualidad no solamente es el coito, sino el darse la mano. Sí. Es decir, que esas primeras relaciones son tan importantes, el ir paso a paso, que no ir directamente a lo que probablemente muchos entiendan que la sexualidad, como no te acuestes con un chico o una chica, eso no es sexualidad, ¿no? Entonces es importante transmitir que el darse la mano, el hablar, el estar cerca, una caricia, eso también es sexualidad. Son muestras de afecto, efectivamente. Y esa idea de que son los pasos previos para poder luego tener una relación sexual placentera. O sea, al final muchos te dicen, claro, la idealización, ¿no? de ver series en las que tienen relaciones sexuales y te dicen, es que tiene que ser un momento maravilloso, tal. Y dices, hombre, maravilloso, pues depende de la comunicación, depende de la persona, depende del momento, y todos esos aprendizajes se hacen previos. Y segundo, que para poder demostrar afecto y cariño no hace falta llevar a cabo una relación con coito, por ejemplo. Se puede efectivamente demostrar afecto de muchas maneras. Y sobre todo la idea de que el poder es suyo, que muchas veces se les olvida que ellos son los que toman las decisiones y que lo que hagan recae sobre ellos y que ellos tienen el poder de decidir. Yo sí me he encontrado con algunas, fundamentalmente han sido chicas, como que lo que decías antes, que como todas ya se han acostado con un chico, pues es que lo tengo que hacer y no miro y tiro para adelante, ¿no? Esos aprendizajes, esa educación es fundamental. Probablemente todo el tema de series, donde realmente no hay estos acercamientos, sino que uno va directamente a acostarse, pues también influye bastante en los chicos, claro, en las chicas. Totalmente, o sea, al final muchos padres que, antes la pregunta de los colegios, muchas veces los padres te dicen, no, hombre, es que hay ciertos temas, y dices, bueno, es que tus hijos cuando abren internet tienen acceso a todos esos temas. Es decir, que a día de hoy, teniendo porno y teniendo internet, ellos están expuestos a eso. Entonces, o les das tú la información para poder identificar adecuadamente esto es una relación sexual normal, que normalmente la gente suele tener, y esto es una relación que no suele ser normal, esto es algo que yo necesito y a lo mejor, yo qué sé, me meto en internet y busco qué es sexo oral y encuentro un montón de cosas que es que no sé qué hacer con ellas, eso lo tienen ahí. Entonces, al final el recurso es, si está ahí, hay que darle los recursos para que pueda manejarlo. Entonces, en parte aceptación y en parte gestión de la situación actual. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marta, gracias por tus explicaciones y la verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho y espero que a la gente que esté aquí en la sala y también un poco en internet, estoy viendo, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, hay una pregunta ya por terminar y dejar dar paso también. Dice, la ciencia no tiene una visión clara acerca de los efectos y lo bueno o malo de la pornografía, masturbación. ¿Qué visión tenéis desde UNIPSI? Yo, o sea, voy a dar un paso atrás. Yo hablo desde yo, Marta Olivera, o sea, la UNIPSI es un centro maravilloso y no quiero hacer un statement desde ellos. No es bueno, o sea, la masturbación no es buena ni mala, o sea, al final es una exploración sexual normal. El tema porno ya es diferente.
Antes he explicado que las redes sociales generaban adicción por esa caja de Skinner, ¿no? Ese reforzamiento intermitente. El porno tiene un punto, iba a decir adictivo, en el que luego nos cansamos, porque al final tengo opción, o sea, el cerebro genera dopamina cuando me encuentro en una situación novedosa. En general, a las personas nos gustan más las situaciones novedosas que las situaciones rutinarias. Entonces, ¿qué pasa con el porno? Que en el porno tú abres una página web y tienes, es que no sé cuántos vídeos hay, pero es que miles, millones. Al día, es de los vídeos que más, o sea, más contenido se sube a internet al día son vídeos pornográficos. Entonces, tú tienes muchísimas cosas que mirar, que disfrutar y que probar. ¿Qué pasa? Que cuando luego la realidad se hace presente, la realidad es mucho más monótona. Ni bien ni mal, pero es que la vida es más normal de lo que vemos en una pantalla. Entonces, es verdad que las últimas investigaciones, pero tiene mucho más que ver con esa parte conductual de reforzamientos intermitentes, lo que nos dicen es que al final es esa palanca constante. Es decir, yo siempre que enciendo internet tengo comida, siempre. Pero cuando llega la vida real, la comida no es tan apetitosa como la que puedo encontrar yo en internet. Entonces, sí puede ocurrir que pierda apetito sexual, es decir, que mis relaciones interpersonales no sean tan interesantes y que no libere tanta dopamina como cuando me veo un vídeo. Que claro, es que a internet le podemos pedir con pelos y señales mi fetiche más deseado, y en la vida real eso no pasa. Entonces, ¿qué es bueno o malo? ¿Qué es juzgar? Pues uno, volvemos a los ritmos, hay ciertas cosas que a ciertas edades no se deben ver, hay ciertas cosas que a ciertas edades no se van a comprender y que hay que darles explicación. Y por otro lado, tiene ese puntillo que es muy fácil hacer del porno un elemento adictivo por cómo está a día de hoy expuestos. Antiguamente no hace tanto en realidad, antes existían revistas como Playboy, por ejemplo. Tú comprabas una revista y tenías una revista, limitado. Internet es infinito. Entonces, no tiene tanto que ver con lo bueno o malo que sea la pornografía o lo bueno o malo que sea masturbarse, sino una conducta en un punto mucho más adictiva, en la que hace que llegue un punto en el que dejemos de tener interés por las relaciones personales reales, que tendría que ver mucho con lo que explicaba en redes sociales, es mucho más fácil relacionarse en redes sociales porque no pide tanto de mí a nivel social, necesito menos habilidades sociales. Pues con la pornografía no tengo que hablar con nadie, no tengo que pedirle consentimiento a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más fácil. Y los seres humanos tendemos a la facilidad. Somos seres ligeramente vagos. Bueno, pues contestado y nada, vuelvo a decir y reitero mi agradecimiento y nuestro agradecimiento también desde la sección de Psicología Educativa a tu ponencia, y nada, encantado de haber compartido contigo este rato. Y a vosotros, pues nada, os digo que ya en enero retomamos las experiencias, en diciembre no tenemos. Y bueno, pues de alguna forma que, aunque es un poco pronto, pero ya como las luces de Navidad pues están ahí, pues que feliz Navidad a todos. Adiós, gracias. Gracias.